Bien, buenos días a todos los que van llegando. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema de la unidad. Bueno, es la última unidad. Recuerdan que al inicio les había comentado cómo iba a compactar los temas, por eso es que en nuestra presentación dice unidad 6, aunque es la 5, porque englobé en pruebas de hipótesis y estimadores lo de la unidad 5, que era de estimación de pruebas no paramétricas. Entonces, por eso es que en realidad pues ya vimos esos temas. Y pues en el tema de análisis de regresión lineal vamos a trabajar, como su nombre lo indica. ¿A qué le suena el tema de análisis de regresión lineal? Bueno, ya sabemos lo que es análisis, ¿cierto? De regresión lineal. ¿Qué será? A ver. ¿No? ¿No nos da una idea de qué puede hacer eso? Bien, pues regresión lineal, como su nombre lo indica, es como volver en el tiempo, ¿sí? Regresión lineal. Y linealidad, si ustedes recuerdan la recta, hablábamos de que una función lineal como representación gráfica es una línea recta, ¿cierto? Entonces aquí si se fijan dice análisis de regresión lineal. Entonces el análisis que se va a hacer en este momento pues es una técnica estadística que nos permite hacer un análisis entre dos variables. Ustedes recordarán de una recta cómo era, qué se necesita para poder construir una línea recta. ¿Alguien se acuerda? Bueno, como mínimo, ¿qué se necesita para poder trazar una función lineal? 2 puntos. Exacto, Mauricio. 2 puntos, ¿verdad? Se necesitan como mínimo 2 puntos para que nosotros podamos construir una función lineal. Y bueno, ¿qué representación gráfica tenía una función lineal? Por ejemplo, esta, la de y igual a x. Este es un ejemplo de lo que se reconoce como función lineal. Es decir, por ejemplo, y igual a x, ¿no? Y alguien recordará y igual a x. Entonces se necesitaba como mínimo, por ejemplo, un punto inicial. Vamos a pensarlo aquí. Y un punto final. De hecho, solía incluso, por ejemplo, decirse que eran las coordenadas x1, y1 y por acá pues teníamos un punto final, por ejemplo, x2, y2, ¿no? Y siempre para poder trabajar en el eje coordenado, pues lo que hacemos es justamente tener pares ordenados de la forma en la que acabo de escribir esos 2 puntos para la función lineal. Entonces, esto nosotros lo sabemos pues de álgebra, ¿verdad? Desde que nos enseñaron en prepa el álgebra. Entonces, quiere decir que reconocemos lo que es una función lineal. Y además, ¿alguien recordará cuáles eran las formas en las que se podía escribir una función lineal? Era que la forma general, que la forma punto pendiente ordenada al origen, en su forma implícita, en su forma explícita. ¿Alguien recuerda alguna forma en la que se escribía la línea recta? Simplemente esta que escribí se reconoce como la función lineal en su forma explícita. Y pues su forma general de ese modelo, ese ejemplo que yo puse como y igual a x, no es otra cosa que y igual a más bx. Esa ustedes no sé si ya con eso se acuerdan. ¿Sí se acuerdan de ese modelo? ¿Qué representaba el a en esa forma de la línea recta? Bueno, para desempolvar un poco esos conocimientos que creo que no los recuerdan tal vez, o es que
Apenas se están despertando, ya los caché, ¿verdad? Muy bien, hoy era su día de descanso. Bueno, a ver, entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos una función lineal de esta forma, de la forma y igual a más b por x, nos indica x nos está representando a la línea recta, y igual a x. El b es un coeficiente numérico, simplemente en este caso que tengo aquí, si yo pongo y igual a 2x, ¿qué es lo que le haces el 2 a la recta que ya tengo trazada aquí? ¿Alguien sabe qué le provoca el 2 multiplicando a la función y igual a x? Esto es lo que se reconocía como la pendiente, es decir, la inclinación de la recta con respecto al eje y. Eso significaba que si, por ejemplo, esto es y igual a x, pues y igual a 2x, por ejemplo, podría ser así. Bueno, la voy a hacer un poco exagerada. Podría ser así. Lo único que hace es inclinarla hacia el eje y. Ajá. Pero si además a esta función que tengo aquí, yo le pongo, le sumo una ordenada al origen, y igual a 2x más 3. ¿Qué es lo que le propicia a la gráfica? ¿Qué le provoca a la gráfica el sumarle ese 3 a esa función que ya teníamos? Aleja la recta del punto central ¿Ok? Fíjate, de esta que intersección ya tenemos, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde va a cruzar? hacia la derecha, creo. En el eje de las Y. Fíjense, aquí algo muy importante a recordar es que este es el eje de las abscisas. Y el Y se le conoce como eje de las ordenadas. Si ahorita se fijaron, yo les comenté que esta ecuación se conocía como ecuación de la recta en su forma punto pendiente ordenada al origen. Ajá, entonces, esa función lineal, ese modelo lineal que nosotros tenemos ahí, fíjese ya lo que estoy diciendo, o sea, esa función, que es lo que ustedes lo conocían como una función lineal o la ecuación de la recta, la ecuación o la función se refiere a lo mismo, a un modelo matemático de la forma que tenemos ahí, en su forma explícita o en su forma implícita. Entonces, si este es el eje de las abscisas, si este es el eje de las ordenadas, cuando dice ahí que esta es la ecuación de la recta, punto, fíjense, pendiente, esta es la pendiente de la recta, la inclinación. La pendiente es la inclinación que tiene la recta con respecto a los ejes. Y ordenada al origen. Ordenada, o sea, respecto al origen, la ordenada. Entonces, lo que hace, si esta es mi recta y igual a x, la que está señalando aquí, la siguiente, esta es la que tenemos como y igual a 2x. Entonces, ¿cuál será la recta? Vamos a cambiarle de color. Y igual a 2x más 3. Pues lo que va a hacer es va a tomar tal cual esta recta que tenemos aquí, con esa misma inclinación, y la va a hacer que cruce en el eje de las ordenadas en 1, 2 y 3 aquí. Aquí justamente donde está el 3. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar del álgebra para poder trabajar nuestro procedimiento estadístico, que en este caso, dice, más o menos sería, a ver si me sale, más o menos ahí, con la misma inclinación que tiene la previa, porque finalmente es la misma, solo que ahora la trasladamos en el eje de las ordenadas hacia el punto y igual a 2x más 3. Entonces, bueno, este modelo que aquí tenemos es justamente uno de los modelos que vamos a nosotros generar con el procedimiento estadístico que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, aparte estaba haciendo que tiempo un poco para que llegaran sus compañeros y aproveché para recordarles
esa parte algebraica que de alguna u otra manera aparece en este procedimiento estadístico. Entonces, cuando aquí hablamos de que el análisis de regresión lineal simple es lo que vamos a estudiar, pues entonces estamos tratando de ver por qué lineal, porque estamos hablando de dos variables, de dos puntos, como ahí lo señalaba. Para que yo trace una recta, como mínimo se requieren 2 puntos. Entonces, si yo digo que mi análisis en esta ocasión va a ser lineal, es porque el modelo que voy a generar es de la forma de una ecuación lineal. Simple, ¿por qué? Porque hay múltiples exponenciales y de cualquier otro modelo de función que me pueda generar una variable. De regresión, ¿por qué? Porque lo que hago es regresarme en el tiempo para ver cómo se han comportado mis variables. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto les cuesta un pantalón? ¿Sí? Un jeans que usamos todos de manera cotidiana. ¿De qué depende el precio del pantalón que usamos? Del costo de manufactura y los materiales. Perdón, Sam, no te escuché muy bien. Del costo de la manufactura y los materiales. Exacto, fíjense. Por ejemplo, fíjense, su compañera Sam me ha dicho dos variables, o sea, el material, obviamente, para que le demos el precio a un producto, obviamente la mano de obra, la manufactura y el material que utilizo. Esos son dos factores muy importantes para que yo determine el precio del pantalón, ¿no? ¿Qué otras dos variables me podrían dar ustedes? Porque no solo hay esas, fíjense. Hay una infinidad de variables, pero yo puedo estudiar al menos dos de ellas. Tal vez dónde lo compremos. ¿A qué te refieres con eso? O sea, de que, por ejemplo, un mismo pantalón puede costar diferente en dos tiendas distintas. Ok, ¿a eso cómo se le llama? La oferta y la demanda, o incluso nosotros sabemos que la región, la marca, son otros factores que le dan plusvalía a los objetos, a las prendas, ¿cierto? Entonces, como bien dice Adrián, o sea, si vamos a, por ejemplo, a una tienda donde su marca es cara, pues ahí la marca es la que está determinando el precio, además de, pues, la calidad puede ser, ¿no? Pero también está la oferta y la demanda, la mano de obra, no sé, costos de transporte, publicidad, la marca, y puedo enumerarles una infinidad de cosas que nos permiten a nosotros determinar la plusvalía de un producto, ajá, o un bien o un servicio incluso, no nada más de un producto. Entonces, lo que en esta unidad temática hacemos, entonces, pensemos nuevamente en el precio del pantalón. Mínimamente dos variables. ¿Por qué dos variables? Porque estamos ante análisis de regresión lineal, es decir, al menos 2 puntos, como ya lo explicaba ahorita en la función lineal. Entonces, aquí lo vamos a traducir en que la situación que yo estudio, vamos a analizarlo desde dos variables que intervienen en la situación de interés. Ajá. Y la regresión es porque lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, el precio del pantalón, aparte de estos elementos que ya mencionamos, a lo mejor yo lo que hago es regresarme en el tiempo, es decir, veo y regreso y pienso, a ver, hace 2 años cuánto costaba la mano de obra, la materia prima y qué precio tenía. Nuevamente, en el siguiente año, ¿cuánto costó? ¿Cuánto cambió esas mismas variables? ¿Y cuál fue el precio? En el siguiente año, es decir, voy observando cómo fue evolucionando el precio en el tiempo. Entonces, eso de regresión es literalmente, me regreso a ver cuál fue el comportamiento de mis variables con anterioridad. Es decir, cuál es el antecedente que tienen estas variables sobre la situación en estudio. Entonces, en este momento de nuestro curso, pues lo que hacemos es justamente recordar qué fue lo que le da base a este análisis de regresión lineal. Aquí a modo de introducción, tengo que en este momento de la estadística inferencial, nosotros hemos estudiado algunos parámetros estadísticos como es la media,
la dispersión, la varianza y además las proporciones, ¿verdad? Y de una muestra, ¿para qué? Para poder cuantificar el parámetro poblacional. Y algo muy importante, dice, para variables cuantitativas. Cabe recalcar que en este momento las variables que uno estudia para hacer regresión lineal deben ser numéricas. Por eso aquí también señalamos para hacer estudios sobre variables cuantitativas. En nuestro caso, nosotros tenemos que si tenemos un estudio cualitativo, lo que hacemos es asociarle una variable numérica. ¿Para qué? Para que ésta se pueda trabajar por medio de los métodos numéricos. Una vez que la utilizas numéricamente para encontrar algún modelo, alguna situación de predicción, lo que haces es nuevamente interpretarla en su modo, que es de modo cualitativo, y concluyes, ¿no? Pero sí es importante señalar que estos métodos son exclusivamente para variables numéricas. Ajá. Entonces, bueno, dice aquí textualmente, esto lo tomé del libro base que les puse ahí como bibliografía, define lo que es el análisis de regresión lineal como una técnica estadística. Ojo, aquí es una técnica. Por ejemplo, prueba de hipótesis decía, es un procedimiento de análisis estadístico. Y aquí nos dice, es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables, así de manera general. Cuando dice ahí para estudiar la relación entre variables, significa que este tipo de modelos no nada más es para dos variables. Nuestra unidad temática nos obliga a que estudiemos al menos dos variables. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú puedes, pues, inferir, generalizar. Ajá. Pero no significa que el análisis de regresión lineal sea exclusivamente para dos variables. Hay muchas situaciones en la vida donde no solo intervienen dos variables, además pueden ser tres, cuatro, múltiples variables. Y de eso depende el modelo que tú generes. Si solo estudias la situación a través de la influencia de dos variables, pues entonces estás haciendo análisis de regresión lineal simple. Pero si a lo mejor tú estás interesado en estudiar dos o tres variables, la única diferencia estará en que vas a generar un modelo no lineal, sino un modelo a lo mejor cuadrático, a lo mejor cúbico, o a lo mejor un modelo exponencial. En muchas situaciones en la vida que tienen un crecimiento exponencial. Entonces, el modelo que yo voy a poder generar para buscar la relación entre mis variables va a ser un exponencial o, o un logaritmo o una función trigonométrica, ¿sí? Pero lo más común es que nosotros estudiemos a partir de al menos dos variables. Por eso es que nuestro curso pues nos marca que estudiemos la linealidad. Ajá. Pero sí, en general puede ser la relación entre cualquier variable. Entonces, no se nos olvide, el análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Dice aquí que se adapta a una amplia variedad de situaciones, como es el análisis de regresión lineal para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano. Y dice que en el contexto de la investigación de mercados, pues nos puede permitir determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede ser más eficaz invertir o para predecir el número de ventas de un determinado producto. Entonces, es como que yo diga, ¿a cuánto van a ascender mis ventas si yo tengo esta condición con mi producto, ¿no? Entonces, este análisis de regresión lineal nos va a permitir, pues, cumplir con dos objetivos, principalmente. Dejen ver si los... Ay, me fui muy lejos. Aquí, principalmente, cumple con dos objetivos. Por un lado, determinar si dos variables están asociadas y en qué sentido se da la asociación. Y por otro lado, nos va a permitir estudiar si los valores de una variable nos pueden ayudar para predecir el comportamiento de la otra. ¿Y por qué nos va a ayudar? Pues porque nuestro modelo que estamos generando va a ser conforme a la relación entre estas dos variables. Entonces, si mi modelo está incluyendo a esas dos variables que yo estoy estudiando, pues entonces sin problema lo que estamos haciendo es usar ese comportamiento que nos muestra una para predecir la otra. Entonces, si se fijan, la regresión lineal simple lo que va a hacer, por un lado, es decirnos si dos variables tienen relación. Eso es lo primero que va a marcar. Decirme, o sea, estas dos variables son dos variables que están relacionadas para lo que yo quiero saber. O sea, sí me pueden ayudar, tienen relación, están íntimamente ligadas o no.
porque si no tienen esa característica, entonces yo no voy a poder generar este modelo. Entonces, por un lado, me va a decir si están relacionadas y además, en qué medida están. Si están fuertemente relacionadas o débilmente relacionadas o casi nada. Es, por ejemplo, que yo les digo, el precio del pantalón va a depender del transporte. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí influye el gasto de transporte o no en el precio del producto? Sí, sí influye. Se tienen Sí que influye. tomar todo ese tipo de gastos, ¿no? De transporte. Obviamente también, pues, cuánto les costó cada material para realizarlo, la mano de obra. Ok, fíjate, Jimena, me diste la respuesta así, luego todavía dijiste, pero esto y lo otro y lo otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo les digo nada más que quiero saber el precio del producto de acuerdo al gasto de transporte, ¿ustedes qué creen? Sí tiene relación, por supuesto, como bien lo marca Jimena, todo eso se tiene que tomar en cuenta porque entonces ya no sería negocio, ¿verdad? Ya sería, no sé, otro tipo de Sí, ya nos actividad. saldremos ganando. Exacto, ¿no? La idea es ganar, ¿no? Entonces, esa sería una cosa. Y la otra, entonces, la pregunta aquí es, poner en relación el precio de la prenda con el gasto de transporte, ¿serán las dos variables más importantes para determinar el precio? Sí tienen relación, pero a lo mejor no son las Sí, más exacto. importantes. Sí tienen relación, pero al final de cuentas no es como o sea, lo que tiene más importancia, ¿no? Exacto, a lo mejor si pensamos en, como decía hace rato también su compañera, creo que Sam, decía, bueno, a lo mejor también si pensamos en la mano de obra y la materia prima, o sea, cuánto me cuesta la materia prima, entonces si se fijan serían dos variables que a lo mejor tienen una relación más fuerte, o sea, están más estrechamente relacionadas con respecto al precio del producto. Entonces, yo no digo que transporte no sea importante, claro que lo es y es un gasto que se debe considerar, pero entonces lo que me va a marcar en este procedimiento es que la relación es débil, si están en relación directa, pero es débil. Ajá. Eso sería como un ejemplo de mostrarles cuando dice aquí están asociadas y en qué sentido se da la asociación, la relación. Y por el otro lado, entonces, nos dice si están relacionadas y por el otro nos ayuda a hacer una predicción futura. Ajá. ¿Basada en qué? En lo que ha pasado con anterioridad. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver aquí que para poder hacer ese primer objetivo de medir la asociación entre las variables, se usan dos conceptos que de alguna u otra manera ya los conocemos, covarianza y correlación. Como aquí les remarco, es para datos cuantitativos, lo que ya les mencioné anteriormente. Estos dos conceptos de covarianza y correlación, la covarianza, si ustedes piensan, suena como a la varianza, ¿cierto? Covarianza. ¿Qué diferencia tiene la covarianza de la varianza? La diferencia está en que la varianza se calcula para una variable. Simplemente ustedes saben que la fórmula de la varianza es, bueno, espero que sí la sepamos, es S cuadrada, si es muestral. ¿Y cuál es su fórmula? A ver, ¿quién se la sabe? La sumatoria. ¿De quién? Bueno, voy a poner ahí de cada variable menos su promedio, eso elevado al cuadrado, ¿entre quién? Entre n menos 1, ¿cierto? Pero fíjense que la covarianza es la varianza de dos variables conjuntas. Esta es de una variable y cuando decimos covarianza nos referimos a la relación entre dos variables de manera conjunta, la variabilidad que hay entre nuestras variables X y Y, estas que vamos a poner en relación. Y entonces, como son dos variables distintas pero de manera simultánea, pues entonces la fórmula, si se fijan, están de acuerdo que esto ustedes lo pueden escribir como el producto de dos binomios, ¿cierto? Pero dos binomios iguales, o sea, X y la media, ajá. Pero esta multiplicada por sí misma, porque ese binomio me está indicando eso, que yo esto lo puedo escribir como dos veces esto, ¿cierto?
El numerador obviamente, el denominador queda igual. Entonces, ¿están de acuerdo que eso al cuadrado es esto que estoy reescribiendo? Entonces, aquí en la covarianza nos dice, ok, como son dos variables, pues entonces tengo X menos su promedio y Y, perdón, aquí también es X menos su promedio, y por el otro lado tengo AY menos su promedio. ¿Por qué? Porque son conjuntas. Entonces es la varianza, pero de dos variables conjuntas. Eso es la covarianza. Entonces yo no la puedo poner como la tengo acá arriba, la sumatoria al cuadrado, pues porque son dos variables distintas. Entonces se escriben separadas. Así. Entonces, si se fijan, pues es lo mismo. La covarianza de alguna u otra manera y es un concepto que nosotros sabemos manejar, solo que de dos variables conjuntas. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, en la fórmula que ahorita les voy a presentar, pues esto se puede escribir como un producto, ¿no? 1 entre n menos 1 por la suma de aquí. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en ese momento. Entonces, bien, dice aquí pues que la covarianza es una medida de variabilidad conjunta entre dos variables, x1 y x2, o bien x y y, como lo que fue que yo escribí. Y pues la forma de calcular la covarianza x, y es 1 entre n menos 1 por la sumatoria de x menos su media multiplicada por y menos su media, que fue lo que ahorita les expliqué. Ajá. Pues esa es la fórmula, es la varianza de dos variables simultáneas, x y y. Aquí si se fijan en esta tabla les muestro un poco lo que se hace. Tengo mis variables x y sus registros, x1, y1, x2, y2, respectivamente, porque estos son los registros que tengo de las variables con anterioridad, de lo que, cómo se han comportado anteriormente. Ajá. Entonces, dice que si yo calculo la covarianza y el resultado que me da ahí es positivo, entonces estamos hablando de que la relación entre X y Y es directamente proporcional. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que si aumenta X, aumenta Y. Si disminuye X, disminuye Y, ¿sí? Si el valor que me sale aquí es, por ejemplo, menos 9, entonces es negativo. Ajá. Si la covarianza es negativa, nos está indicando que X y Y, las dos variables que estoy poniendo en relación, son inversamente proporcional. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que mientras que una aumenta, la otra disminuye o viceversa, no importa cuál. Están en sentido opuesto. A lo mejor... ¿Perdón? Entonces ahí la X tendría que ser, o sea, positivo o No, no. no. Tus valores pueden ser como sea, como de acuerdo a lo que estés estudiando, pueden ser positivos, negativos, lo que sea, pero lo que yo estoy hablando es que cuando tú calcules la covarianza, el valor que te salga ahí, si es positivo, o sea, nada más te fijas en el signo. A lo mejor te sale 9 positivo. Si es 9 positivo, te va a indicar, o sea, la forma de interpretar será que las variables que estás poniendo en relación son directamente proporcional, mientras que una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Pero si te da, por ejemplo, menos 9, entonces es negativo. La covarianza es negativa. Te va a indicar que tus variables X y Y, tus registros, como sea que estén, son inversos. Mientras que uno aumenta, el otro disminuirá. ¿Sí? No importa cuál. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Pero también puede ser que la covarianza me resulte 0. Si da 0, esto es lo que les decía hace un momento en los objetivos. Si da 0, me va a indicar que no hay asociación entre esas variables. Es decir, me va a decir ni siquiera te molestes en hacer el análisis de regresión lineal. Aquí no hay nada que encontrar. Estas dos variables no están en relación para que me digan algo sobre mi decisión que quiero tomar, ¿no? Entonces, cuando la covarianza es 0, no existe asociación entre X y Y, así que me doy la vuelta y me busco otras dos variables que sí pueda poner en relación y me puedan dar información, ¿ok? Bien, ¿y qué es la correlación? La correlación, pues en realidad es el valor que me va a decir, como lo decía en el objetivo que aquí tenemos, ay, voy lejos. Dice, determina si dos variables están asociadas y en qué sentido se da la asociación. Si se fijan, la covarianza me resuelve esto. ¿En qué sentido está? Si directo o inverso, ¿sí? Si está relacionado y en qué sentido. Pero el coeficiente de correlación me va a determinar el grado
de relación que hay entre esas variables. Entonces, fíjense, la correlación se refiere al grado de asociación entre dos variables X y Y. Ojo, grado. La otra me dijo en qué sentido, la covarianza me dijo si era directo o inversa su relación, y este me va a decir, ok, como ya me dijiste que sí están relacionados, ya sea directa o inversamente, si calculas a R, conocido como el coeficiente de correlación lineal, ese numerito de R me va a decir el grado, es decir, si están fuertemente relacionados, débilmente relacionados o no están relacionados. Ajá. Entonces, si se fijan, el coeficiente R tiene como parte de su fórmula a la covarianza. Entonces, yo ya calculé la covarianza, solo la voy a dividir entre el producto de las desviaciones, la desviación de X y la desviación de Y. Es cierto que así se simboliza la desviación como S. S sub X, pues me está señalando que es la desviación sobre la variable X o las variables X. Y ese Y me está señalando la desviación típica o estándar de las variables Y, de los registros de la variable Y. Ajá. Y bueno, aquí dice coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente es un caso particular de muchas otras fórmulas que ustedes se podrán encontrar en los libros, perdón. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quien estableció la fórmula tiene el nombre. De hecho, hay dos son los más usados, que es el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Y esos dos autores hicieron una fórmula muy similar. Se llega al mismo valor, así que no importa cuál método utilices o cuál fórmula, lo que es importante es que sepas interpretar a R. R, pues, va a ser el coeficiente de correlación que mide el grado de asociación entre las dos variables que estoy asociando. Y este numerito oscila entre -1 y 1. Si ustedes llegan a calcular a R y les da 2, les da 0, entonces quiere decir que estamos mal. Ahí nos detenemos y decimos, yo no puedo seguir porque hay algún error. Ese valor tiene que oscilar entre -1 y 1. De hecho, la buena noticia es que sus calculadoras científicas y el Excel no lo pueden dar sin ningún problema, muy rápido. Pero yo les voy a enseñar los dos caminos, tanto Excel como esto, ¿no? Entonces, dice aquí que si yo calculo a R, entonces, ojo, covarianza, pues ya la fórmula que hicimos aquí, o sea, la varianza de las dos variables conjuntas, divididas entre el producto de las desviaciones de manera independiente, desviación de X, desviación de Y. Ajá. Entonces dice aquí que si R es positiva, la asociación entre X y Y es directamente proporcional. Si se fijan, va a ser la misma conclusión que dijimos ahorita para la covarianza. ¿Por qué? Porque le incluye. Entonces, si esta es positiva, R va a ser positiva, ¿cierto? Si esta es negativa, R va a ser negativa. Y en las desviaciones no va a cambiar el signo, ellas siempre van a ser positivas, porque vienen de una raíz cuadrada. Entonces, quien me va a determinar el signo es la covarianza, así que la interpretación de que si es positiva es directamente proporcional y si es negativa es inversamente proporcional, también lo cumple, por ejemplo, o por supuesto, R. Ajá. Pero aquí además de eso, entonces eso ya no es nuevo que si es positiva, la asociación va a ser directa. Si es negativa, la asociación va a ser inversa. Pero lo que sí es importante es esto que dice aquí. Si R es igual a 1, la asociación lineal es perfecta. ¿Sí? O sea, es directamente proporcional y perfecta. Es decir, que en la misma medida que aumenta X, aumenta Y. O en la misma medida que disminuye X, disminuye Y. Eso sería que es perfecto. Y si es negativo, igual. También la asociación lineal es perfecta, solo que en la misma medida que aumenta una, disminuye la otra, o viceversa. Ajá. Y si es 0, pues ya sabemos que no hay ni relación ni asociación. Ajá. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Ok. Esta fórmula que aquí les escribo, en realidad es la misma que tengo aquí, solo que simplificada. Es decir, aquí si ustedes escriben la fórmula de la covarianza, si se fijan es un cociente. Todo esto entre n-1. Ajá. Y la desviación, nosotros ya sabemos que la desviación de una variable es la raíz cuadrada de la sumatoria de X, es decir, la desviación es
la raíz cuadrada de todo esto, ¿cierto? La raíz cuadrada. Entonces, si se fijan aquí, al sacarle raíz cuadrada a eso, raíz cuadrada a esto, obtengo la desviación. Entonces, es una raíz cuadrada de un cociente. Entonces, si yo pongo en relación este cociente y usamos la ley de extremos y medios, pues, ¿qué creen? Ahí vamos a llegar justamente. No, Uriel, no. Aquí voy a tomar asistencia con los registros de la entrada Zoom. No había visto su mensaje de Uriel. Sí, jóvenes, ¿vamos bien? Entonces, si se fijan, ese es el poner en relación un cociente de cocientes, pues entonces nos dice que equivale a que nosotros usáramos esta fórmula. ¿Sí? Porque al momento de que usamos la ley de extremos y medios, se me va el n-1 de la covarianza entre el n-1 de las desviaciones. Se van y simplemente nos quedan, si se fijan, vean, lo que era el numerador de la covarianza y la raíz cuadrada, que es el x, bueno, la desviación en x y desviación en y. Entonces, por cualquier camino que ustedes quieran calcular a R, usando, primero saco covarianza, saco desviaciones, hago su cociente, me va a dar lo mismo que si yo sustituyo directamente en esta forma. Ambas son la fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Esta es las fórmulas que estoy generando. Están en función de lo que voy a hacer ahorita en el Excel. Les subí un archivo a la plataforma que si no lo han descargado, ahorita pero todavía no se me distraigan, ahorita lo descargan para que trabajemos el ejercicio. Estas gráficas que ustedes ven es porque si yo tengo dos variables X y Y las grafico, ¿cierto? Que en el eje coordenado representan puntos, ¿cierto? O sea, entrada de X, entrada de Y. Entrada de X, entrada de Y. Y así respectivamente. O sea, cada uno de estos puntos, si nos fijamos en esta gráfica, son los puntos que yo puedo tener como registros de X y Y. Entonces, estos son mis registros. Entonces, si a mí me dan mis registros de regresión lineal de X y los gráfico, yo voy a ver esto realmente. Pero cuando se hace el análisis de regresión lineal, lo que buscamos es hacer una recta de mejor ajuste. O sea, buscamos la tendencia que tiene este comportamiento de mis registros para poder hacer una predicción futura de cómo se comportan estos valores. Entonces, el análisis de regresión lineal lo que va a propiciar es que nosotros encontremos la recta de mejor ajuste que modele o interprete mejor la relación entre estos puntos. Entonces, al hacer el análisis de regresión lineal, yo puedo tener o esta recta, o esta recta, o esta recta. ¿Sí se fijan? Puedo tener cualquiera de estos tres casos. ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a dar esto? ¿Qué representaría esto de acuerdo a lo que ahorita hemos mencionado? Lo que les explicaba hace un rato es que la pendiente de una recta es la inclinación. Ajá. No. Me iba a decir que cuando da cero, ¿no? Pero no. Exacto. Sí, es justo es eso. Cuando la relación entre X y Y da cero, es decir, que no hay inclinación, por tanto la recta no tiene pendiente, es una constante. Entonces, ahí, si mi recta de mejor ajuste es así, estos son mis datos que me dan en el registro anterior que se tiene del comportamiento, y yo llego a generar un modelo constante, es decir, que no tiene inclinación, que no tiene pendiente, entonces esto me está indicando que esas dos variables no están en relación, que no me van a decir nada sobre la situación que estoy estudiando. Si por el contrario me da una recta con pendiente positiva, si ustedes recuerdan, esto se le conoce como pendiente positiva cuando abre hacia la derecha, y por tanto me estará diciendo que la relación entre mis variables, estas dos que registré aquí inicialmente, es directamente proporcional y fuerte, porque está perfecta la recta. Pero si tiene pendiente negativa, me está indicando que la relación entre estas dos variables es inversamente proporcional. Como ya lo decía ahorita, de manera verbal, gráficamente estaríamos representando esto. Pero por supuesto que no siempre me va a dar 1 o -1. Dijimos que R oscila entre -1 y 1, es decir, me puede dar 0
me puede dar menos 0.5, me puede dar 0.5. Y de eso va a depender de que yo diga, la relación es directa y fuerte, o directa y media, o directa y débil. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que el signo me dice si es directa o inversa, pero esto de débil o fuerte no lo va a determinar qué tan lejos o cerca está de menos 1 y 1. Entonces, si aquí es menos 1, aquí es 1. Si el valor que me sale en R oscila, y ya sé esto, ya sé lo de 0, menos 1 y 1, pero si me sale 0.5 y menos 0.5, pues entonces, ¿qué va a pasar ahí? A lo mejor, si me da 0.5, bueno, menos, ¿verdad? Bien, si me da más 0.5, entonces ahí ya puedo yo determinar. Si me da a lo mejor entre este rango, puedo decir que la relación es débil, ya sea que está de este lado o de este lado. No importa si es positivo y negativo, porque vuelvo a repetir, eso nada más me indica si está directa o inversamente, pero débil es si nos da entre 0 y 0.5. Y pues fuerte si nos da entre este rango, ¿no? Entre a lo mejor 0.6 y 0.99, ¿no? Ahí ya sabes pues que la relación es medianamente fuerte o medianamente débil, ¿no? Entonces, aquí hablamos pues de que estos dos casos, este y este, me habla de una relación débil. Ajá. Relación débil. Débil con acento. Ajá. Y si por el contrario me sale pues entre este rango, entre este rango y este rango, pues entonces hablamos de una relación fuerte entre las variables X y Y. Y si pues me da menos 1, 1, ya sabemos que habla de una relación perfecta, ¿verdad? O nula en el caso de 0. A ver, hasta ahí díganme si vamos bien o nos regresamos. Por mí todo va perfecto. Gracias. Ok, entonces eso es lo que tenemos que saber acerca del coeficiente de relación lineal, que nos va a indicar si dos variables están asociadas, están relacionadas, y me puede decir algo con respecto a la otra. Y también el valor que obtengamos entre menos 1 y 1 nos va a decir si esas dos variables están fuertemente relacionadas, es decir, si son dos valores que en verdad me van a indicar cabalmente cómo es la relación entre esa situación. Ajá. Entonces, bueno, esas fórmulas las tienen en el archivo que tenemos ahí en la plataforma. Y para poder encontrar o resolver el objetivo 2, esto que acabo de explicar es para resolver el objetivo 1, el determinar si dos variables están asociadas o relacionadas y en qué sentido, si están fuerte, débil, media y si es directa o inversamente. Para cubrir el objetivo 2, se usa un método conocido como método de mínimos cuadrados. Seguramente en otra asignatura o lo han visto o lo van a usar también. Ese método de mínimos cuadrados es un método que ya nos da la forma de un modelo lineal de esta forma, y igual a más bx, donde y y x son variables, las dos variables que estoy estudiando. Y a y b son coeficientes numéricos. Entonces, el método de mínimos cuadrados me permite saber cuánto vale a y b usando los valores de x y de y. Y para hacer eso, nos da dos fórmulas. Nos dice que para que yo escriba mi modelo lineal de la forma a más bx, este modelo se le conoce como modelo predictivo, porque lo que hago es, con base en los registros de x y y, determino el valor de a y b, que son coeficientes numéricos, y lo que hago es escribir un modelo de predicción. Es decir, como está hecho con mis registros anteriores, si yo quiero saber cómo se va a comportar esta misma variable dentro de 2 años o el próximo año, pues entonces sustituyo en mi modelo la variable X o Y, en ese modelo que ya generé. ¿Cómo lo genero? El método de mínimos cuadrados nos dice que para calcular los coeficientes a y b se usa esta fórmula, que saque el promedio de las variables y
y le resté el valor de B por el promedio de X. Entonces, si se fijan, yo tengo que calcular el promedio de las variables X, el promedio de las variables Y sustituir en la fórmula. Ya es una fórmula dada. Y lo mismo pasa, si se fijan, A incluye a B, así que primero tengo que calcular a B. B, ¿cómo se calcula? Con un cociente entre quién y quién. N. ¿Quién es N? El número de registros que yo tenga de la variable. Multiplicados por la sumatoria del producto de X por Y. Menos la sumatoria de la variable X multiplicada por la sumatoria de las variables Y. Es decir, voy a sumar todos los registros de X, voy a sumar todos los registros de Y se van a multiplicar. Ajá. Y por en el primer caso, en el que tengo, ¿dónde está? Aquí voy a multiplicar cada registro en X por cada registro en Y. Ya que multiplique 1 a 1, voy a sumar y eso es lo que se sustituye aquí. Y en el denominador, nuevamente N, se refiere al número de registros que esté usando, a lo mejor 5, 10, no sé, multiplicado por la suma de las variables X, es decir, cada columna, más bien cada renglón de X, lo elevo al cuadrado y ya que tenga todos mis cuadrados de la variable X, lo sumo y también se sustituyen aquí. Y aquí están de acuerdo que no es lo mismo esto que esto, ¿no? Porque aquí es la suma de los cuadrados y aquí es la suma de X elevada al cuadrado. Así es, elevada al cuadrado. Entonces no es lo mismo. Entonces, si se fijan, lo único que yo tengo que saber o tener de formulario es cómo se escribe mi modelo, cómo se calcula A, cómo se calcula B, y con eso ya tengo lo del objetivo 2, mi modelo de regresión lineal para hacer predicciones futuras. Y en el caso de aquí, pues, ¿qué necesito? Ya sea esta fórmula o bien la de la covarianza y la de las desviaciones, que es este cociente. Entonces, esas son las únicas fórmulas que se utilizan para hacer análisis de regresión lineal. Obviamente, si usamos otros métodos, son otras fórmulas, pero no vamos a llegar a otra cosa, vamos a llegar a lo mismo, solo como les digo, hay diferentes sustituciones de los datos, pero se llega exactamente a los mismos valores. Entonces, para ejemplificar esto, ahora sí, por favor, abran su archivo de Excel que les puse en la plataforma. Si no me equivoco, lo puse en el apartado de materiales y dice unidad 5, análisis de regresión lineal. Maestra, ahorita puede regresarse tantito al pizarrón. Sí, claro, a ver. Igual estoy grabando, así que ya saben que esa grabación se la subo más tarde. Vale, muchas gracias. Y listo, ya quedó. Muchas gracias. Bien. Me dicen cuando tengan ya su archivo, por favor. Váyanme poniendo ahí en el chat si ya tienen su archivo. Solo pónganle listo, 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 listo.
¿Sí lo ubicaron todos, jóvenes? ¿Hay alguien que no lo ubica? En el apartado de materiales de apoyo, aquí dice unidad 5, análisis de regresión lineal. Ok, bueno, creo que solo tienen que entrar a la plataforma, darle clic ahí y ya lo descargaron. Entonces, voy a explicar en 2 minutitos un ejemplo que ya tengo hecho y el otro lo vamos a ir haciendo juntos, el que tienen ahí en su plataforma. Este que ya tengo hecho, pues ya está incluso ahí en la misma presentación. Solo copié de Excel. Y bueno, este es un ejemplo un tanto, pues no de nuestra área, pero es un tema que pueden comprender rápidamente. Aquí yo tengo un ejemplo en el cual se habla de la relación entre la edad y la talla de un niño. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, cuando los bebés son pequeños, cuando nacen, se espera que pesen algo, o sea, indistintamente de la genética de los papás, se espera que la relación entre el peso y la talla vayan en aumento proporcional a una tabla que ya pues los médicos conocen para entonces determinar si ese niño está sano, si está desnutrido, si tiene sobrepeso y entonces ahí es por eso que se les hacen chequeos mensuales para que se pueda saber si ese niño está teniendo un desarrollo normal. Dentro, obviamente, se consideran, como les digo, otras variables, no solamente la edad y el peso. Aquí es como les digo, hay otras variables, por ejemplo, la genética es otro factor que interviene, o la alimentación, ¿verdad? Que puede intervenir en la talla y la edad, ¿no? Bueno, no en la edad, en la talla. Entonces, bueno, aquí lo que yo tengo son 14 registros, es decir, a 14 niños se les midió la talla y se les preguntó su edad, bueno, los bebés. Y esta edad está dada en meses y la talla en centímetros. Entonces, por ejemplo, este primer niño, el niño 1, tenía una edad de 3 meses y su talla era de 55 centímetros. Este niño 2 tenía una edad de 6 meses y una talla de 68 centímetros. Entonces, se espera que conforme el niño va creciendo, la talla vaya como Aumentando. aumentando. Entonces, ¿de qué se trataría, por ejemplo, este caso? ¿Qué creen que nos va a arrojar? ¿Un coeficiente positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo, ¿verdad? Porque ya podemos analizar en esa situación, sin siquiera resolverla, que se trata de una relación directamente proporcional. ¿Ustedes creen que esta relación que es directamente proporcional sea débil, media, fuerte o perfecta? Viendo los registros nada más aquí, el de X y de Y. Si se fijan, acá está otro niño que tiene 3 meses, el 5, y mide 62, y acá está el de 3 que mide 55. O sea, este mide 10 centímetros más que este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está un caso que pueden ver que hay diferencia, que no es perfecta la relación, porque como bien ya mencioné, hay otros factores que intervienen en la talla del niño, no nada más que va pasando otro mes. Lo de los meses yo no lo... Ajá, lo de los meses yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Lo de la talla de alguna manera sí, es un También factor. lo que come y todo, ¿no? Exacto, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a los genes, o lo que nació lo que pesó al nacer, también obviamente no va a recuperarse en un mes todo lo que no se recuperó en 9 meses, ¿no? Entonces, bueno, eso son factores, es un ejemplo, como les digo, quise ponerles este primer ejemplo porque es algo que podemos analizar como ya de conocimiento natural. Ajá. Entonces, bueno, la otra cosa, X siempre representa la variable independiente y Y la variable dependiente, es decir, Y depende de X. Entonces, en los modelos que yo quiero poner en relación, uno determina quién es X y quién es Y en función de lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en esta situación, ¿quién depende de quién? ¿La talla de la edad o la edad de la talla? La talla de la edad. Exacto, la talla de la edad. Por eso es que aquí la talla es nuestra variable
dependiente. Y X, la edad, variable independiente. Entonces, ojo, X siempre va a ser la independiente y Y, dependiente. ¿Y cómo voy a determinarlo? Pues analizo un poco esas dos variables. ¿Quién depende de quién? Habrá casos en que ambas, o sea, que X pueda depender de Y o Y de X. Entonces, cuando eso sucede, pues entonces las pones como quieras, de acuerdo a lo que tú quieras saber. Si quieres saber talla, si quieres saber edad. Si fuera el caso en que ambas pueden ponerse en la misma condición. Ajá. Y algo que no les dije, ¿cómo se interpreta nuestro modelo? Interpretación del modelo de regresión lineal. Eso es súper importante. Interpretación del modelo de regresión lineal. Si yo tengo que mi modelo es de la forma Y igual a más B por X. Ajá, ahí está. Entonces, entiéndase que X va a ser siempre la variable independiente de nuestros registros que tengamos. Ajá. Y entonces, fíjense. Y es la variable dependiente. ¿Y quién es X? Nuestra variable independiente. Ajá. Es decir, ella puede controlarse. Esa se puede controlar. Puede tomar los valores que quiera. ¿Quién es A? A va a ser el promedio de la variable Y. O sea, de lo que se llame Y, por ejemplo, aquí, lo que me salga el coeficiente A, yo voy a decir, es el promedio, en mi ejemplo que tengo ahí, ¿quién es Y? Es la talla, ¿verdad? Es el promedio de la talla de un niño en su primer mes. Ajá, porque estoy hablando de meses, de unidades de meses. ¿Y quién va a ser B? B va a ser el cambio, y ese cambio puede ser un aumento o disminución en el promedio, bueno, cambio en el promedio por cada unidad de X. ¿Se fijan? A ver si se entiende eso. ¿Qué va a representar el valor de B? El valor de B va a representar el cambio en el promedio por cada unidad en X. Y le puse aquí que el cambio puede ser un aumento o una disminución, porque a veces esta B me puede dar positiva. Si me da positiva, representa aumento. Si me da negativa, representa disminución. ¿Pero disminución de qué? De este valor de A. Es decir, por cada cambio de X, va a aumentar este promedio. ¿Cuánto? Lo que valga B. Por cada cambio que tenga X, va a haber una disminución, si fuera negativo, en el valor de Y por cada unidad en X. Entonces, para que sea más claro esto, voy y les muestro mi ejemplo. Entonces, a ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Qué representa cada cosa? Así se va a interpretar, nos va a permitir interpretar nuestro modelo. Entonces, fíjense, en este ejemplo que yo ya tengo hecho, pues, ¿qué fue lo que hice? Este encabezado yo se los coloqué igual en el archivo que les proporcioné. Ese encabezado no es que sea parte del del procedimiento. Yo ese encabezado lo elaboro basándome en lo que necesito determinar. O sea, yo necesito saber promedio de X, promedio de Y, producto de X por Y, suma de X, suma de Y, suma de las X al cuadrado. Necesito también el producto de estas diferencias, necesito la raíz cuadrada. Entonces, se fijan, basado en eso, yo elaboré este encabezado. No importa el orden en el que esté escrito, finalmente yo simplemente voy a usar los totales para sustituir en mis fórmulas. Entonces, este encabezado podrían usarlo como base para poder resolver lo de la dependencia lineal o lo de el modelo predictivo. Ajá. Entonces, aquí si se fijan, yo puse X al cuadrado porque lo solicita en algún momento las fórmulas. Entonces, ¿qué hice? Cada valor en X lo elevo al cuadrado, o sea, X al cuadrado. Entonces, me voy a las variables X
y elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 6 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿sí? Aquí donde dice X por Y, ¿qué hago? Multiplico el valor en X por valor en Y. Ahí está. Valor en X por valor en Y, y ahí está. Y al final, pues sus sumas, ¿no? Aquí yo tengo la diferencia de X y Y. Primero, la sumatoria de las X me dio 84. La sumatoria de las Y, 956. Y luego saqué el promedio. ¿Cómo saqué este promedio de las X? Pues la suma dividida entre ¿cuánto? Entre los niños. Entre 14, que es el número de registros que tengo, ¿verdad? 84 entre 14. ¿Y cómo me salió? Igual, la suma de todas las Y divididas entre 14. Eso me da el promedio de Y. Entonces ya tengo el promedio de las X, promedio de las Y, sumatoria de las X, sumatoria del producto de X por Y, perdón, aquí del cuadrado, y aquí me dice, vas a hacer la diferencia entre cada variable en X menos su promedio. Entonces yo ya tengo el promedio de las X. Tomo mi variable X, que es 3, menos 6, ¿cuánto me da? Pues menos 3. Y así lo hago para cada variable en X. 6 menos 6, 0. ¿Sí? Así como me lo indica mi encabezado. Y acá me dice Y menos su promedio. Entonces, tomo mi valor en Y, que es 55, menos mi promedio, me da menos 13.3. En el siguiente, cada variable Y menos mi promedio, porque el promedio pues es el mismo para cada variable que yo esté haciendo aquí. ¿Y para qué me va a servir esto? Para cuando me piden el producto de X menos su media por Y menos su media, el caso de la covarianza, ¿verdad? O del coeficiente de correlación lineal. Entonces, como yo ya tengo aquí estos dos valores, pues lo dice aquí que los multiplique, ¿verdad? Estas dos diferencias. Entonces yo multiplico esto por esto y me da esto. Esto por esto y me da esto. Y estas que tengo aquí, pues son para calcular las desviaciones. ¿Sí se fijan? Entonces, si yo quiero calcular las desviaciones, me dice la fórmula que es la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos su media al cuadrado. Entonces, yo necesito esta suma para poderle extraer la raíz cuadrada. Entonces, si yo ya tengo este resultado previo, me dice que lo eleve al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado me da 9. 0 al cuadrado me da 0. Menos 1 al cuadrado me da 1. O en el caso de las Y, las diferencias de Y menos su media, esto al cuadrado. Entonces, si se fijan, el encabezado ya nos indicó qué es el cálculo que tenemos que hacer y ya tenemos nuestras fórmulas. Así que si se fijan, yo aquí tengo la sumatoria de las X, la sumatoria de las Y, N representa los 14 registros, X es la edad, Y es mi talla, la desviación en X, pues, ¿qué hice? Esta suma de que tengo aquí, la dividí entre 13, porque es entre n menos 1, y le saqué raíz cuadrada, y eso me dio 2. Para la covarianza, pues ya sabemos la fórmula, es la sumatoria. ¿Cuál sumatoria? Esta, la de X menos su media, o sea, 127 entre n menos 1, o sea, entre 13. Y eso me dio 9.77. Al ser positivo, me está hablando de que la relación, la asociación entre las variables es directamente proporcional. ¿Sí se fijan? Y luego para R, ¿qué era la fórmula que teníamos para R? Esta, fíjense. El valor de la covarianza entre el producto de las desviaciones. Entonces yo ya tengo aquí la desviación en X, la desviación en Y. Entonces simplemente voy a dividir 9.77 entre el producto de 2 por 5.6. Y eso me dio 0.88. Ese es el valor de R, es un valor que oscila entre menos 1 y 1. Es un valor positivo, así que ¿qué me indica? Me está indicando que la asociación entre mis variables talla y edad es directamente proporcional, esto por ser positivo, y además fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está cercano a 1. No es perfecta, porque no me dio 1 positivo, pero está muy cercano, así que estamos hablando de que la relación entre la talla y la edad de los niños es directamente proporcional. Por eso aquí concluí. Existe asociación o dependencia directamente proporcional entre la talla del niño y la edad. A medida que la edad aumenta, la talla también aumenta. Entonces, esto es en cuanto a la relación, si tienen relación la talla y la edad. Como ven, no me dio 1 porque ya sabemos que influyen otros factores para la edad y para la talla. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí
pues lo que hice fue conocer los coeficientes A y B. Esto me voy a brincar porque les digo, quiero que vayamos al ejercicio. Entonces aquí lo único que yo hago es calcular lo que vale A y lo que vale B con base en la fórmula del modelo. Entonces aquí tengo lo que vale B, ahí sustituyo N por la sumatoria de X al cuadrado menos en sumatoria de X, sumatoria de Y, entre N por la sumatoria de las X al cuadrado menos la suma de las X al cuadrado. Y eso me dio 2.44. Eso lo sustituyo en el coeficiente A, porque A dice promedio de Y, este es el promedio de las variables Y, si ustedes se recuerdan, ven aquí está, promedio de Y, menos el valor del coeficiente B, aquí está, por el promedio de las X. Haciendo ese cálculo me da 53.66. Entonces yo puedo escribir mi modelo. ¿Cómo es el modelo? A más B por X. Lo que vale A es 53.66. Lo que vale B es 2.44 por X. Y y X son variables, así que se quedan tal cual. Este es mi modelo de estimación, es mi modelo de regresión lineal para poder predecir la talla o la edad de cualquier niño en cualquier momento. Entonces, ¿cómo se interpretaba el modelo? Dijimos, este A representa el promedio de Y, es decir, 53.64 es el promedio de los niños en su primer mes. ¿Sí se fijan? Porque estoy hablando de unidad de medida, la talla en meses. ¿Sí? Entonces, los registros son en meses. Así que este va a representar el promedio de la talla de los niños en el primer mes. Y por cada mes, acuérdense que esto representa el cambio. En este caso, como es positivo, el cambio va a ser un aumento. Es decir, la talla va a aumentar 2.44 centímetros por cada mes que transcurra. ¿Se fijan? Entonces, esto me representa, en este caso, por ser positivo, aumento en la talla por cada unidad de X. Por cada mes que transcurra, la talla del niño va a aumentar 2.44 centímetros. Esa sería la interpretación. Y ahí es lo que tengo escrito. Entonces, ahora sí abran su archivo, ya lo tienen seguramente abierto. Y como ya tenemos todo eso hecho, pues si se fijan aquí, tengo un ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo 1, por favor. Está en la hoja 1. En este caso, vamos a hacer tal cual nos indican las fórmulas. Antes de hacer cualquier cosa, aquí vamos a hacer de qué trata este ejercicio. No se los puse. Lo tengo en la presentación, ahí lo pueden revisar. ¿De qué trata este ejercicio? Trata de los gastos en publicidad que se tienen de una empresa. Más bien, estos registros representan los gastos en publicidad en miles de pesos y el volumen en ventas de millones de pesos. Dejen ver si lo tengo acá. Entonces, lo que queremos ver es qué relación existe entre los gastos en publicidad y las ganancias. O sea, las ventas, ¿cómo aumentan las ventas? Justo ayer veíamos un ejemplo sobre el de los relojes, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando en general de cómo afectan las ventas de la empresa invirtiendo en publicidad. Eso es justamente lo que es algo que hay que poner ahí en relación. Entonces, esos registros, pues si se fijan son pocos, pues pensando en que los podamos hacer perfectamente. Déjenme, este es otro ejemplo, este es el segundo que tenemos ahí. También ya está hecho. Y ahí. No les puse eso otro. Ok, bueno. Vamos a hacer para ese ejercicio, vamos a determinar las variables dependientes X y Y. Aquí vamos a graficarlos, vamos a determinar el modelo de regresión lineal de Y sobre X, es decir, donde Y es dependiente y X es independiente, y el coeficiente de regresión lineal de Pearson. Entonces, si se fijan, con esos elementos, nosotros podemos
trabajar aquí esta relación. Entonces aquí estamos diciendo que el volumen de ventas depende de los gastos en publicidad. Entonces vamos haciendo los cálculos que ahí nos mencionan. El de X al cuadrado, entonces yo aquí le digo al Excel, símbolo de igual, selecciono la celda y le digo que eso me lo eleve al cuadrado, ¿cierto? Si yo le doy ahí Enter y además le doy doble clic aquí en la esquina, me va a hacer lo mismo con cualquiera de mis valores que tengo aquí, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a quitarle la suma que todavía no. No. Déjenme ver que creo que no la hizo. Bueno, déjenme ver si. Ahí está. 32 al cuadrado. Si se fijan, si yo le doy aquí 32 al cuadrado, todos sabemos colocar ahí el cuadrado. Es este simbolito, vean. Le doy símbolo de igual, selecciono la celda y luego con la tecla Alt+G+R y más la tecla que tiene un gorrito hacia abajo. Miren ese. ¿Sí? Todos lo sabemos colocar. El 2, entonces le estamos diciendo que este lo eleve al cuadrado. Y si no, como les digo, ya lo hicieron con 1, solo jalen el cursor o denle doble clic en la esquina y les hace lo mismo para todos. Y aquí pues es la suma, fíjense. Suma, símbolo de igual. Acuérdense que en Excel para que le indiquemos que me haga una suma, pues le pongo el símbolo de igual para que sepa que va a ser una operación. Selecciono la función de suma y ¿qué quiero que me sume? Desde la celda de 3 hasta la de 8. Entonces, cierro paréntesis, damos Enter y ahí me muestra la suma. ¿Sí? En la siguiente, ¿qué voy a hacer? Dice, vamos a multiplicar lo que vale X por lo que vale Y. O sea, yo igual aquí pongo símbolo de igual, celda en X, asterisco, eso es lo que indica en Excel producto, por la celda C3. B3 por C3. Eso es lo que me indica aquí, multiplicar X por Y. Entonces le doy Enter. Y bueno, como quiero que me haga lo mismo con el resto de las celdas, únicamente lo jalamos. Y como ya sé aquí que abajo van las sumas, pues ya me está haciendo las sumas de una vez. Solo también arrastren hacia la derecha y ya les hace las sumas ahí. Díganme si vamos bien. Sí. Gracias. Aquí voy a escribir abajo el promedio de X y Y. De hecho, no he calculado las sumas aquí, ¿verdad? A ver, aquí suma. Suma de las X. Suma de las Y. Bueno, aquí ya nada más le voy a jalar, vean. Ahí está. Espero que sí. Sí. Suma de las X, suma de las Y. Suma del producto de X por Y. Suma de las X al cuadrado, perdón. ¿Y cuántos registros tengo entonces aquí? Solo 6, ¿verdad? Entonces, N es igual a 6. Para sacar el promedio de X y el promedio de Y, pues entonces vamos a ponerle ahí. Promedio de X. Tenemos dos formas. Dado que ya tengo ahí las sumas, lo puedo hacer ahí. Y si no, se lo pido al Excel. Finalmente, la función de Excel, bien, si yo le pongo aquí símbolo de igual y le digo promedio, y aquí me dice promedio, selecciono esa función. ¿De quién? El promedio desde esta celda hasta esta celda y me da el promedio de las X. ¿Sí? Y el caso del promedio de las Y, promedio de, ahí, ¿dónde está? De Y. Este lo voy a hacer, no como lo hice con este, lo voy a hacer diferente. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumando cada dato y dividido entre N. O sea que aquí voy a tomar 129 entre 6. Y ahí me da mi promedio, ¿cierto? Si yo se lo pidiera con el Excel, es lo mismo. Le digo promedio, aquí me proporciona la función de quién, de las Y. Selecciono desde la 1 hasta la 6 de los registros. Si se fijan, nos da lo mismo, porque obviamente estamos haciendo pasos correctos. Ajá. Entonces ya tenemos el promedio de X y el promedio de Y. ¿Estamos?
¿Por qué lo necesitaba? Pues porque aquí me está solicitando la columna que haga la diferencia entre cada variable X y cada variable de Y. Entonces, aquí pongo símbolo de igual y le voy a abrir un paréntesis. Bueno, no, así. Símbolo de igual. Selecciono la variable X, signo menos, y voy a seleccionar esta celda, pero aquí, muy importante, esta celda debemos de fijarla. ¿Por qué? Porque el promedio no va a cambiar conforme vayamos pasando en las variables X, el promedio va a ser fijo. ¿Alguien sabe cómo hacemos para que el promedio se fije? Con función F4. Ok, esa es una. ¿Qué otra tenemos? Con función F4 fijamos. Y también colocamos signo de pesos entre la letra de la celda que queremos fijar. Esa es otra forma. Y otra forma de fijarla sería escribiendo tal cual, numéricamente 49.33. Eso también le hace saber al Excel que conforme vaya variando la celda de B3, B4, B5 hasta B6, se va a permanecer fijo el promedio. ¿Sí? Entonces, si todos vamos bien ahí fíjense, si se fijan, le estoy diciendo que va a oscilar la columna de las B y que va a mantener fijo el promedio, de las X, porque aquí dice X menos su promedio. Damos Enter y pues le damos doble clic aquí para que haga lo mismo con el resto, ¿sí? Y pues incluso ya me hace hasta mi suma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Gracias. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente columna, pero ahora para la variable Y. Dice cada variable Y, entonces símbolo de igual. Selecciono la celda donde están las Y, que es la de C3, y le voy a restar ahora el promedio de las Y. También lo vamos a fijar como ustedes lo quieran hacer, con signo de pesos, escribiéndolo numéricamente, o bien con la tecla F4, ¿sí? Entonces, aquí si se fijan, pues nos da valores negativos y la suma 0. Algo muy importante a saber es que por lo general estas dos columnas nos dan 0. Pero estas sumas no las ocupamos. Si se fijan, esta diferencia es un paso para llegar a estas de acá. Así que esta suma no nos interesa, esa nunca la usen. Acá, ¿qué sigue? Dice la celda que lo que tienes en X menos Y lo eleves al cuadrado. Entonces, selecciono esa celda, sombrerito al cuadrado, y me da eso. Es decir, ay no, eso no me lo hizo bien, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué hice. Esta celda al cuadrado. Maestra, entonces lo que se fija son los promedios, ¿verdad? Lo que hicimos aquí. Algo fijo, pero no me sí, lo que fijé fueron los promedios, estos. Porque es lo que estamos diciendo, cada variable menos el promedio de las X. Y pues para cada variable en X, el promedio es fijo. Para las Y lo mismo. Entonces lo que fijaste fue promedio de X y promedio de Y. Ahí está. Okay. Promedio en X, promedio en Y. Pero se fija dentro de la fórmula de ahí. Ajá, sí, de la que estamos haciendo aquí, X menos su promedio, y ahí fijas la celda, nada más la letra, donde se ubique su promedio. Ok, gracias. De nada. Sí, a ver, aquí les decía que si me lo había hecho bien, no me... 33 por 33, o sea, 100 y algo, a ver. Sí, sí lo hizo bien. Sí lo hizo bien, es que como que vi algo muy grande, a ver. Ah, no, por los decimales, ¿verdad? Se ve algo como muy monstruoso. Lo de los decimales, ya saben, los pueden ajustar aquí arriba, donde le dicen que nos ponga o 1, 2 o 3 decimales, solo que yo se los dejé todos. Ok, entonces le damos doble clic aquí, y pues nos hace lo mismo y hasta la suma, ¿no? Si no les hace la suma, pues solo arrastren hacia la derecha el cursor, aquí donde tenemos ya indicadas las sumas. En el siguiente es lo mismo, me dice que ahora que vamos a elevar al cuadrado es la diferencia de Y menos su media. Aquí está. Fíjense, dice, esta diferencia que ya existe, elévala al cuadrado. Así que selecciono la celda y le digo que esto al cuadrado. Ahí está. Luego me sitúo en esa, aquí en la esquina, le arrastro, le doy doble clic y me hace el resto con las demás celdas. Y finalmente,
en la última es multiplicar la diferencia de X menos su media y Y menos su media, o sea, de esta celda y esta celda. Así que yo le voy a poner aquí símbolo de igual, la celda F3 por, acuérdense que el por es este asterisco, por la celda de G3. Le damos Enter, nos situamos en la primera celda y le damos doble clic para que me haga el resto del cálculo con los demás registros de X y Y respectivamente. Díganme si ya todos vamos hasta ahí, si los espero, Ay. si alguien se me quedó atrás. Yo me quedé un poquito atrás en cuestiones de cómo fijar el promedio. A O ver, sea, mire, pones donde tengas tu celda, que es la B3. Ajá. Entonces, lo voy a volver a hacer, mira, pones Gracias. B3, ¿no? Pues dice la Ujú. fórmula X, entonces me voy a las X. Menos Ajá. el promedio, ¿dónde tienes tu promedio? Donde lo hayas escrito. Debajo. Yo Ajá. tengo aquí mi promedio. Y ya, eso es lo que voy a hacer, solo que quiero indicarle al Excel que voy a fijar la celda C12. Entonces te vas a donde está la letra C y pones el símbolo de pesos adelante y atrás de la C. Es que lo estaba haciendo, pero lo hice como de que B3 menos y le puse signo de pesos y entonces cuando lo ponía, pues ya no me dejaba, o sea, me marcaba como error, pero entonces Ok. ya se pone primero, o sea, se pone la resta y después ahí le editas. Bueno, se puede hacer como tú lo dices, solo que, mira, si así como tú dices, o sea, es lo mismo. Tú pones la celda Ajá. menos símbolo de pesos, la letra C, donde se ubica tu letra que es C, Ajá. otro símbolo de pesos, 12. Lo que yo Digo, estaba haciendo era, o sea, como que no le picaba, ¿cómo explicarlo? Le picaba como B3 menos el símbolo de pesos y después me iba al B3. no, sí, Eso ok. no se puede. Entonces, con Sí, razón ay, ya. Ok. sí, Vale. Muchísimas gracias. Ya no con de eso qué. está perfecto. ¿No? Todo. Ok, vale, entonces si ya está listo eso, entonces pues ya estamos listos para sustituir en nuestra fórmula, si se fijan, para conocer R. Entonces, para calcular R necesito de hacer la covarianza, ¿no? Entonces, en la covarianza me dice que la sumatoria de este producto, ¿cuál es este producto? El que tengo aquí, ¿cierto? Este de 948 se refiere a esta suma. ¿Están de acuerdo? La suma de este producto. Y dice que lo voy a multiplicar por 1 sobre n-1 o lo que es lo mismo, esa suma dividida entre n-1. ¿Están de acuerdo que al multiplicar esta suma por 1, pues queda un cociente? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, aquí si yo le doy símbolo de igual y le voy a dividir esta suma, como me dice entre, ¿quién es n-1? Muestra 6 menos 1, 5. Exacto, sería 5. Entonces, me dice que la covarianza vale 189.6. Aquí lo único que podemos, o para la que nos sirve esto es, como es positiva, entonces podemos decir que la relación entre las ventas y los gastos en publicidad son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Que si invertimos en publicidad, aumentan nuestras ventas. Y si aumentan nuestras ventas, pues también podemos aumentar los gastos en publicidad. ¿Le puede picar tantito en el 189.6? Solo siguen sus fórmulas, acuérdense. Esta suma, ¿dónde se encuentra? Aquí, la suma del producto, ¿ve? De las diferencias. Entre n-1, como n vale 6, pues n-1 es 5. Ajá. Vale, muchas gracias. Ale, ¿cuál es lo que quieres que repita? ¿Lo de cómo saqué la covarianza? No, yo nada más quería que le picara el 189.6. Ah, perfecto. Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular a R. R,
que es el coeficiente de correlación lineal, nos dice el grado de relación directa que tenemos, porque ya sabemos que es directa. ¿Qué grado tiene? Si medio débil, medio fuerte o cómo está, ¿no? Entonces ahí, pues simplemente le ponemos símbolo de igual. Lo que vale la covarianza, no, espérenme, no he sacado las desviaciones en X. S de X, lo voy a hacer acá, donde tengo S de X y S de Y. Lo pueden hacer obviamente con las fórmulas que ya tenemos ahí, o bien con el Excel. Si yo le pido al Excel que me saque la desviación, pongo símbolo de igual y luego le digo desviación y me dice, ¿qué desviación quieres? ¿Desviación muestral o desviación poblacional? Si yo le digo desviación estándar, ¿qué es esto? ¿Una muestra o una población? Una muestra, porque estamos agarrando algunos registros en el tiempo anteriores. Entonces, desviación muestral, ¿de quién? Dice desviación de X. Entonces, agarro mi variable X, selecciono mis X, y ahí está. Símbolo de igual, desviación muestral de las X, de todos mis registros, de mis 6 registros de las X. Y me dice que es 2289. Lo mismo voy a hacer con la desviación de Y. Desviación, también agarro la muestral. ¿De quién? Si se fijan aquí es importante que le digamos si es muestra población porque o va a dividir entre n o entre n-1 de las Y. Entonces aquí selecciono mi columna de las Y. Y ahí tenemos que esta es la desviación estándar para la Y. Entonces si se fijan, yo ya puedo hacer aquí. También lo pueden hacer sacándole la raíz cuadrada a estos valores que tenemos aquí. Ahorita por el tiempo voy a dejarle así. En el otro ejercicio haremos eso. ¿Se fijan estos registros? Es la raíz cuadrada de esta suma entre n-1 me debe dar lo mismo. De hecho, lo voy a hacer solo con este caso. Le voy a poner raíz. ¿De quién? De mi suma entre n-1, que sería 5, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Nos da lo mismo. Porque para eso es esto, o sea, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las x al cuadrado, x menos media al cuadrado entre n-1, eso me da la desviación. Esta la hice con Excel y esta la hice, digamos, haciéndola a mano. Con la diferencia, luego el cuadrado, luego la suma y luego entre n-1 y luego raíz cuadrada y me dio la desviación. Entonces, da lo mismo, no importa qué camino siga. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos aquí que R va a ser igual a lo que vale la covarianza. O sea, esta celda que tengo aquí, la de 189, la vamos a dividir entre quién. Voy a abrir un paréntesis porque hay un producto, ¿verdad? ¿De quién? De esta por esta. Desviación en X por desviación en Y. Ahí me detengo un poco. Solo sigo la fórmula. Lo que vale la covarianza dividido entre el producto de desviaciones. Le puse símbolo de igual, valor de la covarianza entre producto de desviación en X por desviación en Y. Entonces le damos Enter. Y ahí está. Nuestro coeficiente de correlación lineal nos dio 0.97. Ese valor, si se fijan, está muy cercano a 1. Nos está indicando, nos indica que la relación es directamente proporcional y fuerte. Fuerte entre los gastos en publicidad y las ventas. Las ventas, hasta ahí. También tomen en cuenta que uno está dado en miles y otro en millones. Eso no importa, no tienen que ser unidades iguales. Simplemente si ven el ejemplo de los niños, una cosa eran meses y la otra era talla. O sea, no tiene que hablar de la misma unidad, eso no importa. Justamente esa es la ventaja que tiene este análisis donde hacemos, ponemos en relación cosas que no tienen que tener mismas unidades, solo con que yo tenga ese registro. ¿Sí? Entonces, ahí está, este es nuestro valor de el coeficiente, de la covarianza. Y pues nos falta el modelo de regresión lineal.
Ahí tenía empalmado lo que vale A y lo que vale B. No sé si ustedes también lo pueden ver ahí, que estaba. Y si se fijan, para encontrar al modelo de regresión lineal, de predicción, pues lo que hacemos es sustituir igual. Aquí pues a lo mejor se me pueden perder un poco, pero nada más es seguir la fórmula. Si se fijan ahí, la fórmula nos dice, háganlo un poquito más grande, ahí dice, va a ser un cociente. Entonces yo voy a abrir, bueno, símbolo de igual, voy a abrir un paréntesis donde voy a poner primero el numerador. N vale 6, que multiplica, pongo un asterisco, a la suma de X por Y. ¿Dónde está mi suma de X por Y? Si se fijan, sería esta. Aquí está X por Y, esta es su suma. ¿Sí? Y así lo dice la fórmula. N por la suma de XY. Menos la sumatoria de las X. Entonces voy a mis X, donde tengo mi suma, selecciono menos. Ajá. Eso multiplicado por ¿quién? Por la suma de las Y. Esta. Entonces cierro mi paréntesis porque ya completé mi numerador. Ahí está. 6 por la suma de X por Y menos el producto de X, la suma de X y suma de Y. Y eso dividido, entonces ahí pongo la división entre, abro otro paréntesis, ¿entre quién? Nuevamente dice la fórmula en el denominador. N, que es 6, por la sumatoria de ¿quién? De las X al cuadrado. Voy a mi columna y donde tenga la suma de las X al cuadrado. Ahí está. Menos la suma de X, vuelvo a seleccionar X, y eso elevado al cuadrado. Y cerramos paréntesis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Le damos Enter y nos va a dar el valor de B. Ahí está. Nos dice que B vale 0.36. Ajá. ¿Qué cosa? Miles de pesos. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar el valor de A. ¿Cuánto vale A? Pues A va a ser igual, como dice aquí. Vas a hacer la diferencia, promedio de Y. ¿Dónde está mi promedio de Y? Acá está mi promedio de Y. Ven, aquí está mi promedio de X. Okay, entonces, dice la fórmula. Vamos a tomar, entonces, símbolo de igual. Acuérdense que eso es para indicar operación. Y, ¿dónde está Y? Y está acá el promedio de... Ay, perdón, aquí está el promedio de Y. Menos lo que vale B, que está acá arriba. Lo que acabamos de calcular. Multiplicando al promedio de X. Entonces, solo van seleccionando sus celdas donde ya tienen los cálculos. Pues promedio de Y menos lo que vale B multiplicado por el promedio de X nos dice que eso es el coeficiente A. Entonces yo ya tengo lo que vale B y lo que vale A. Con eso yo puedo construir mi modelo de regresión lineal. Este va a ser Y es igual a lo que vale A, o sea, 3.60. Más porque es positivo B, si no le pondría menos, ¿verdad? Más 0.36. No me estoy tomando 2 decimales. Por X. Ahí está. Ese es mi modelo, si se fijan. Ese es mi modelo de regresión lineal. Y pues si se fijan prácticamente ya terminamos, ya que ese modelo, ¿cómo se interpreta? ¿Qué estamos diciendo? Que el promedio de Y, acuérdense, 3.60 va a hablar del promedio de Y. ¿Quién es Y? Volumen de ventas. Entonces yo digo aquí, el promedio de las ventas asciende a 3.60 y uso la unidad de Y, millones de pesos. Y por cada gasto, acuérdense que este 0.36
representa el cambio en el promedio por unidad en X, y mi unidad en X son los gastos en publicidad en miles de pesos. Entonces, por cada gasto en publicidad, o por cada mil en gasto de publicidad. Aumentará las ventas. ¿Cuánto van a aumentar las ventas? 0.36 millones. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos esa conclusión, esa interpretación. Y ya les voy a dejar hasta aquí, chicos, porque tengo que irme a clase a la universidad. Entonces, les voy a encargar que intenten hacer, por favor, el ejercicio 2. Este que tienen en la hoja 2. Traten de hacerlo igual, así calculen a R, calculen el modelo e interprétenlo. Traten de hacerlo y cualquier duda, pues la vemos mañana. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo. Una preguntota Sí, rapidísima. dígame. ¿Esto no lo va a subir, que acabo de hacer? La resolución no lo tenía pensado. El video sí, pero no lo necesitas, Jimena. Pues sí me gustaría, o sea, porque ya en las últimas fórmulas como que medio me perdí, entonces ya Vale, como... lo subo, nada más que ya sería un poquito tarde. Voy a subir Sí. el video y el ejercicio. Sí, está perfecto. Bueno, entonces Gracias. traten por favor de hacer el 2 y mañana lo discutimos. Gracias. Es una lástima que nos va a tocar en la escuela, ¿verdad? Entonces, ojalá que si pueden llevar su compu o algo que puedan hacer cálculo, les ayudaría. Sí, Vale, bueno, cuídense. Hasta mañana. hasta mañana. Hasta mañana, profa. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, hasta luego. Profesora, yo nada más le quería